el nombre de la ponencia: Gemelos digitales en espacios naturales. Contamos con la presencia nuevamente como moderador de Adolfo Borrero, CEO de Aalto Consultores, y participan en esta mesa redonda Héctor Fernández, CEO de Sensing Tools, y Jesús Chávez Posadillo, que es responsable del Departamento de I+D y Calidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Muchas gracias y sin más le dejo con la ponencia. Buenas tardes a todos. Tenemos una mesa que creo que es la quinta mesa que modero vinculada a gemelos digitales en los últimos 2 meses, ¿no? Parece que estamos teniendo una especialización sobre este concepto. Agradecer de nuevo la invitación que nos ha hecho la organización a celebrar esta mesa y que haya tenido además también la buena idea, ¿no?, de hablar de este concepto que yo al menos he estado hablando incluso en la comida para aplicarla, y yo creo que de ahí van a salir cosas tremendamente interesantes, ¿no? Vamos a hacer una introducción por parte de cada uno de vosotros de unos 10 minutos más o menos, y luego entraremos en un turno de preguntas que vamos a abrir también al público. O sea que si queréis, una vez que acaben las 2 intervenciones, hacer alguna cuestión, pues estamos abiertos a ello. Tenemos un micrófono ahora para circularlo. Entonces comenzamos ya con este primer turno de intervención. ¿Empiezo yo? Vale. Buenas tardes a todos. No sé si me podéis poner la presentación, por favor. Bueno, pues como bien decía Adolfo, soy Jesús Chávez, pertenezco a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, y quizás voy a dar un poco la versión de la parte pública, porque también en la empresa pública, en la Administración, hacemos innovación y bastante, la verdad. Agradecer que estéis aquí a estas horas y a la organización por darnos la oportunidad de contar un poco lo que hacemos. En el departamento en el que yo estoy, que es el departamento de I+D, pues de una agencia pública asociada a la Consejería de Medio Ambiente, tenemos una heterogeneidad tremenda de actividades y ahí es donde estamos trabajando. He traído algunos ejemplos de gemelos digitales que estamos teniendo en marcha, como puede ser una de las actividades estrellas de nuestra agencia es el dispositivo de extinción de incendios forestales, y ahí entramos en 2018 con la incorporación de los drones para hacer un gemelo digital de dónde estaba el fuego. Cuando se iban los medios aéreos, entrábamos nosotros con los drones y podíamos sacar dónde estaba el fuego y con eso pues modelizar el posible avance del fuego y con él también plantear la distribución de los medios, etcétera, etcétera, y atacar de manera más eficaz, ¿no? Para esto tuvimos que desarrollar una cámara específica, que es un gimbal específico con un partner tecnológico que tenemos en Sevilla, o sea que es también una tecnología 100% andaluza, que nos enorgullece decir, y con el que podíamos georreferenciar todos y cada uno de los píxeles que se veían en pantalla, con lo cual en la cámara térmica nos daba unos valores de máxima temperatura y eso se correspondía luego a unas posiciones en el mapa que nos parecían muy interesantes. No solamente hemos trabajado en temas de incendios, hacemos muchísima obra forestal y tanto en los planteamientos iniciales a la hora de redactar un proyecto de obra, pues hacemos con drones también en este caso, a partir de imágenes aéreas, pues un procesamiento fotogramétrico que nos permite sacar ortofotos de gran detalle, como estáis viendo ahí, o incluso también modelos tridimensionales que nos permiten trabajar también con la cota, la altura. Esta misma tecnología pues, nos lo llevamos al seguimiento de especies amenazadas. Esta, por ejemplo, es en el pie del Mulhacén, en Sierra Nevada, para el seguimiento de Arenaria nevadensis, una especie de flora amenazada que estamos haciendo el seguimiento allí. Nos permite caracterizar el hábitat, nos permite interpretar amenazas, nos permite hacer una evaluación bastante más profunda de lo que está pasando en oficina y que es básicamente lo que los gemelos digitales te permiten hacer.
en unas condiciones más, no de campo, sino hacer una captura masiva, te llevas toda la información a oficina y luego decides qué es lo que haces. Este mismo captura de medio natural lo hacemos también con otros sensores, no con cámaras RGB o multiespectrales, sino que también estamos trabajando con el sensor LIDAR, que como estáis viendo ahí en tiempo real, a medida que va avanzando el dron, es capaz de hacer una nube de puntos muy densa, que para escenarios tipo vegetación, esto por ejemplo es un proyecto que lo usamos para certificar con fondos europeos la ejecución de un proyecto, pues vimos lo que había antes y lo que había después. Y la diferencia entre las dos nubes de puntos nos permitían pues desde contar los árboles que faltaban y por lo tanto lo que el aprovechamiento estaba apeando, pues veis el nivel de detalle que puede sacar, con lo cual son modelos bastante preciso y al final cumple con el gran objetivo del gemelo digital. Pero no solamente estamos haciendo trabajos aéreos, que puede ser lo más cómodo porque al no tener obstáculos arriba a nivel aéreo pues te permite llevarte grandes superficies, sino también estamos trabajando con equipos de tierra. Esto es un sensor mobile mapping, que para que os hagáis una idea es como un Google Street View, pero al cual podemos extraer información cartográfica. Recorremos con un coche que tiene el sensor arriba en la vaca y nos traemos todo lo que hay alrededor. Coge el 95% de toda la esfera en la que estamos, porque tienen cámaras superpuestas, y luego en oficina nos permite pues inventariar o producir la información que nos haga falta. De esta manera, pues estamos ganando mucho tiempo y optimizando mucho el tema de los recursos empleados a la captura de datos. Es una captura masiva, me lo llevo todo y ya luego volvemos. En estos 4 ejemplos que os he puesto, realmente se trabaja con una foto fija. Es decir, estamos hablando de un gemelo digital, de un momento en el que el factor tiempo es importante, antes de una obra, después de una obra o después de que haya pasado algo. Pero estamos entrando también en gemelos, entrar en gemelos digitales que son más dinámicos, es decir, donde el factor tiempo es importante. ¿Por qué? Porque a veces no solamente necesitamos saber lo que pasa ahora, sino también detectar lo que puede pasar en un futuro, ¿vale? Ahí ya no solamente son usar sensores para capturar esa información y ya quedarnos en ese punto, sino que tienes que sensorizar el espacio. Cuando nos planteamos en su momento sensorizar ecosistemas, nos salió un caso de uso que fue, bueno, que estamos en ello desde el 2019, que era sensorizar ecosistemas acuáticos. Nosotros, por encargo de la consejería, pues hacemos el seguimiento de fauna amenazada, en este caso de aves acuáticas, y además de decirnos cómo va la población de tal cosa o la población de tal otra, de tal especie, nos decían cómo está también el humedal, ya que estás ahí. Entonces, al principio hacíamos una estima y decíamos, pues si está la especie tal, va bien, si no está esta es porque se ha ido porque el agua está mal o no cumple con las características o las exigencias de la especie. Pero luego nos dimos, y la bibliografía científica también así lo demuestra, las especies no son buenos bioindicadores. Esa inferencia de está la especie, ausencia, presencia, no estaba totalmente relacionada con el estado de conservación del humedal. Entonces necesitábamos ver también la parte del biotopo, ver también las características físico-químicas del humedal, y ahí empezamos en 2019 con un proyecto con la Fundación Bancaria La Caixa, un proyecto de sensorización de humedales. También con un socio, un partner tecnológico nuestro, como es Widitech, que de hecho tiene un stand ahí, os invito a que os acerquéis a verlo. De hecho, ellos han sido los que, a partir de nuestra necesidad, pues han desarrollado una boya inteligente con el cual podemos tener un seguimiento continuo de las características físico-químicas del humedal. El objetivo no era solamente a nivel de caracterizar el humedal, sino también el hacer una herramienta de gestión. Es decir, el director conservador del humedal que sea, pues podría en un momento dado tener a golpe de teléfono un aviso de cuando por encima o por debajo de un umbral que considerásemos normal,
pues podría en un momento dado pues valorar pues una alerta, básicamente. En este sentido, pues como veis, es una boya que es autónoma, tiene una placa solar, con lo cual no necesita ningún tipo de instalación, se mantiene, incluso si se estropease la placa solar, pues con una batería interna que tiene podría aguantar 2 meses sin problema, con lo cual garantizamos problemas de poca solación, lluvia o lo que sea, ¿no? Por supuesto, estanca, como no puede ser de otra manera, en un dispositivo que está en medio del agua. Estamos midiendo en torno a 15 variables entre sumergidas de las características del agua, como también aéreas, que son ambientales. Ahí estáis viendo pues, dirección e intensidad de viento, hay un barómetro, tiene también pues, la posibilidad de en una sonda sumergida a 40 centímetros pues, medir variables necesarias para controlar el humedal. Si alguien está interesado en saber exactamente cuáles, pues desde pH hasta oxígeno disuelto, conductividad, turbidez, salinidad y un montón más. Y luego tiene una conexión móvil que le permite compartir esos datos. No solamente queríamos saber cómo estaba la laguna, sino que también queríamos que nos lo contara. Está también, durante estos años hemos estado validando el prototipo, porque al principio empezó, al no haber nada en el mercado, pues empezamos a validar, no sin problemas, este desarrollo, y empezamos a ver que cada vez, bueno, pues ir solventando problemas que nos han permitido tener un dispositivo ya estable. De hecho, empezamos midiendo cada 30 minutos, lo cual luego nos pareció una barbaridad de información, y actualmente está midiendo cada 2 horas. Pero es perfectamente regulable, incluso en remoto podemos contactar con la boya para adaptarnos a determinados periodos. Otra de las cosas que nos importaba mucho era el mantenimiento. Queríamos hacer algo de bajo mantenimiento, entre otras cosas porque estamos en humedales sensibles, donde hay especies amenazadas que tienen un periodo de reproducción que incluso se solapan entre especies, con lo cual cuando te das cuenta pues te pasas 6 meses en los que no puedes entrar a la laguna. No queríamos molestar y una herramienta de conservación, con lo cual no nos interesaba estar molestando, con lo cual con 3 revisiones al año mantenemos los equipos limpios y calibrados. Además de esto, pues la información se subía a un portal web donde tú podrías descargar, podrías manejar determinadas cosas de los datos, establecer algunas tendencias e incluso, como os decía también, desde hace 2 años pues tenemos una aplicación móvil que nos permite en un momento dado no solamente la consulta, sino también crear notificaciones al respecto. Con esto, ¿qué hacemos? Pues hacemos, por un lado, tener una red de alerta cuando en algún humedal, teniendo en cuenta que los ecosistemas acuáticos están súper conectados entre todas las partes porque viven en un fluido como es el agua y cualquier alteración en una punta pues le puede llegar a otra parte, con lo cual nos interesaba tener monitorizado bastante en continuo el humedal. Y entonces el tener una herramienta a golpe de teléfono pues era importante. Lo que pasa es que también queríamos hacer evolutivo, de hecho estamos en ello ahora mismo, creando modelos predictivos que nos permita, sabiendo lo que tenemos y con fuentes, con otra base de datos externa, como puede ser la previsión meteorológica o cualquier otro sensores que tengas puestos por el entorno, pueda valorar qué es lo que va a pasar y prever antes de que pase pues, determinadas cosas. Incluso también estamos desarrollando pues, otros sensores que, teniendo en cuenta al final es un ordenador que está flotando en medio de la laguna con una conexión, pues te permita también integrar otro tipo de sensores, de pluviómetros, cámaras, fenocams, puedes meter otro tipo de sensores edáficos alrededor o lo que sea. Y sin querer extenderme mucho más, deciros que tenemos 12 boyas. Aquí en Córdoba tenemos desde hace ya 4 años en la laguna de Zóñar una de ellas, ¿vale? Y bueno, pues estamos extendiéndonos a través de este proyecto de la Fundación La Caixa y después con el LifeWatch de Indalo, pues también tenemos pues estas 12 boyas. Estamos intentando mejorar la conectividad para irnos a lagunas de alta montaña, que es otro ecosistema que nos parece interesante, y también trabajar en ecosistemas más salados. La zona de Cádiz, por ejemplo, pues también tiene unas salinidades altas que, de momento, las sondas nuestras pues no lo toleran. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Le damos paso a Héctor para que haga su introducción. Perfecto. ¿Se me oye?
Nada, yo no tengo un material gráfico sobre el que apoyarme, pero bueno, voy a tratar de explicaros un poco cuáles son los diferentes casos de uso, quiénes somos, de dónde venimos. En primer lugar me presento, soy Héctor Fernández, el CEO de Sensing Tools. Sensing Tools es una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia y que surge a raíz de un proyecto de investigación financiado por los fondos Horizon 2020 que se llama Smart Lagoon y que consiste en la monitorización del Mar Menor mediante un gemelo digital. Me imagino que todos aquí estamos más o menos familiarizados con las problemáticas que tiene el Mar Menor, temas de problemas de biodiversidad, temas de vertidos agrícolas, nitratos, sulfatos, todo ese tipo de cosas. Y lo que se pretendió es, a través de un amplio consorcio de diferentes miembros, ser capaces de monitorizarlo y saber no solamente en qué punto se encuentra en este momento, sino cómo evoluciona con respecto al tiempo. Entonces, dentro de ese consorcio podíamos encontrar desde desarrolladores de la infraestructura de sensórica, como podría ser una boya, cámaras que midan, una boya que mide, pues como ha comentado el compañero, temas como la clorofila, el nivel de nitratos, el nivel de sulfatos, todo ese tipo de variables físico-químicas. Y luego temas de cámaras para medir los caudales de entrada y de salida dentro de cada uno de los diferentes albujones. También contamos con imágenes satelitales, temas de Open Data para estaciones meteorológicas y todo ese tipo de cosas. Y luego una de las cosas que es, por decirlo de algún modo, nuestra principal ventaja competitiva, que es el tema del social sensing. Es decir, no solamente incluir toda la parte de sostenibilidad dentro del gemelo digital, sino también incluir a la ciudadanía dentro de ese gemelo digital. Entonces, de ese modo, lo que somos capaces es de, a través de las interacciones que se producen en las redes sociales y en diferentes plataformas digitales, nosotros ser capaces de extraerlo y entender con profundidad qué es lo que dice, qué es lo que opina la gente, cuáles son las problemáticas que tiene y cómo podemos trabajar sobre ellas para incluir a la gente en la toma de decisiones sostenible de estos gemelos digitales. Entonces, dentro de este consorcio, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros nos encargamos, por un lado, de la parte de integración de datos, ya de todo tipo de datos, por muy heterogéneos que sean, da igual que sean datos numéricos, que sean cadenas de caracteres, da igual el tipo de dato, el modelo, el fabricante, el tipo de sensórica, nosotros somos capaces de integrarlo con el tema del Open Data y también con el tema del Social Sensing para incluir la opinión ciudadana. Luego, también somos especialistas en temas de algoritmos de inteligencia artificial, es decir, ser capaces de generar modelos predictivos que puedan evaluar cómo evolucionan las diferentes variables que estamos midiendo con respecto al tiempo. En este sentido, venimos del departamento DISCA, que es uno de los departamentos más potentes en Machine Learning e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia, de la cual proviene la spin-off. Y por último, lo que os he comentado, esa propuesta de valor que representa el incluir la opinión ciudadana dentro de ese gemelo digital a través del social sensing. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que nos dedicamos es a desarrollar plataformas inteligentes de monitorización con la cual poder entender todo lo que ocurre a tu alrededor dentro de un entorno, bien sea físico o bien sea digital, y de ese modo puedas tener la foto de por qué ocurren las cosas que han ocurrido en el pasado, qué es lo que está ocurriendo en el presente y cómo va a evolucionar de cara al futuro. Entonces, dentro de ello, pues hemos desarrollado diferentes ramas dentro de los diferentes servicios que nosotros ofrecemos. Por un lado están el tema de los gemelos digitales, que es para lo que estamos aquí y que tenemos tanto el gemelo digital de la Laguna del Mar Menor, como también tenemos el gemelo digital de la Laguna de la Mata en Torrevieja. Aquí me gustaría también hacer un poquito de hincapié en las diferentes tipologías de gemelos digitales que podemos encontrar. Al final, un gemelo digital es algo extremadamente amplio y que hoy por hoy o es una grandísima empresa que tenga todas las patas necesarias del gemelo digital, o la única manera de generar un gemelo digital que pueda ser integral es a través de la formación de consorcios. ¿Por qué? Porque en un gemelo digital podemos encontrar desde la capa de visualización, la capa de captación de datos y luego todas las capas de procesamiento. Pero no es lo mismo un gemelo digital desde un punto de vista socioambiental que un gemelo digital desde un punto de vista operativo o logístico. Cada uno se tiene que afrontar de una manera específica y con los conocimientos adecuados de cada uno de los sectores en los que estemos tratando. ¿Cuál es la diferencia que estoy haciendo aquí? En el gemelo digital del Mar Menor, lo que nos enfrentamos es a mucho más temas de problemas socioambientales, donde nos interesa toda la parte de sensórica, toda la parte de las variables físico-químicas del agua, cómo evolucionan los caudales y todo ese tipo de cosas, mientras que en el gemelo digital de
de la Laguna de la Mata, nos enfocamos en temas socioambientales, pero también mucho más temas turísticos y de sostenibilidad. Es decir, ahora mismo estamos viviendo una época de un turismo masivo, y que eso tiene un impacto muy grande sobre los ecosistemas sobre los que se produce ese turismo. Entonces, de alguna manera, tenemos que trabajar para que se pueda seguir llevando ese turismo, que es uno de los motores de la economía española, pero, del mismo modo, podamos preservar esos entornos naturales para que podamos seguir visitándolos de cara al futuro. Entonces, en el gemelo digital de la Laguna de la Mata trabajamos mucho más a través de temas de control de flujos, temas de avistamiento de pájaros, es decir, también incluimos todo el tema de la biodiversidad, los pájaros que hay, los diferentes tipos de animales que hay por la zona. También dentro de ello, en una propuesta de valor dentro del tema del social sensing, es el hecho de que hemos incluido micrófonos con inteligencia artificial que ponemos in situ en lugares específicos y que sean clave donde pasen los turistas, y de ese modo podamos tanto mejorar su experiencia porque entendamos cuáles son las problemáticas que tienen, cuáles son las necesidades que tienen, qué es lo que esperan de ese parque natural y qué es lo que no les gusta del mismo, como también a la hora de definir el perfil del turista, cosa que a día de hoy, con todo el tema de campañas objetificadas sobre diferentes targets de turistas, es algo que está muy a la orden del día. Entonces, con esto podemos sacar desde temas de género, temas de la edad aproximadamente, temas de la nacionalidad de donde viene el turista, y saber específicamente qué es lo que está diciendo. Entonces, como podemos ver, por un lado, en el gemelo digital del Mar Menor se centra mucho más en temas socioambientales, pero este otro gemelo digital es socioambiental con también todo temas turísticos. Entonces, nosotros, al ser una herramienta habilitadora, que lo que hace es, por un lado, integrar cualquier fuente de datos, por otro lado, generar esos modelos predictivos y, paralelamente, ser una de las fuentes de datos que puede proveer a ese gemelo digital, nosotros tenemos la capacidad de adaptación al consorcio en el que formemos para adaptarnos a las necesidades específicas de cada uno de los gemelos digitales. Luego, por otra parte, también estamos haciendo un gemelo digital de playas, a los cuales llamamos playas inteligentes, y donde trabajamos también pues desde temas de control de aforo, temas de si hay medusas o no hay medusas, los servicios que tenemos alrededor, cuál es la temperatura del agua, diferentes variables medioambientales. Y, una vez más, como bien he comentado hasta ahora, la que es nuestra propuesta de valor, que es el tema de incluir a la ciudadanía dentro del loop de la toma de decisiones a la hora de generar plataformas, porque creemos que, en última instancia, por mucho que tengamos una plataforma desde la que podemos medir todo, si no hacemos partícipes a la ciudadanía de todos esos procesos, al final no va a haber un nexo entre uno y el otro, y de cara a la parte política es fundamental que esa ciudadanía se sienta representada por las decisiones que se toman. Entonces, como bien habéis visto, pues podemos desarrollar gemelos digitales en diferentes áreas, pero también desarrollamos el social sensing como una variable independiente, que podemos incluirlo tanto para control de reputación, gestión de marca, de medir el impacto de diferentes campañas, como también cada uno de los módulos que tiene el gemelo digital, como por ejemplo el tema del control de flujos, también somos capaces de desarrollarlos nosotros de manera interna. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Héctor. Pasamos entonces a las preguntas. Si tenéis alguna, espero que os haya quedado claro lo que es un gemelo digital para el que no estuviera familiarizado con el término. Y ya veis que a muchas cosas se le llaman gemelos digitales. Y nos podemos encontrar, aquí hemos visto dos casos muy concretos, desde mi punto de vista bastante evolucionados como gemelos digitales, pero estamos hablando de inversiones en gemelos digitales desde los menores de 15.000 euros, que básicamente son representaciones tridimensionales de un escenario, y mal llamado desde mi punto de vista gemelo digital, hasta sistemas muy complejos en los que tienen sensorización muy potente, información en tiempo real, analítica, histórica, y luego, rizando el rizo, la modelación, a través ya sea de algoritmia o de inteligencia artificial, y representación y predicción, que es uno de los elementos más interesantes de los gemelos digitales. Si queréis hacer alguna pregunta, me levantáis la mano. Si no, yo tengo preparada aquí una tanda de preguntas. No os preocupéis que tenemos para la sesión completa. La primera pregunta que tenía para los dos es: ¿cuáles son las principales necesidades que requiere el desarrollo de un gemelo digital? Las barreras
que os encontráis a la hora de desarrollarlo desde el punto de vista amplio y el mantenimiento y la sostenibilidad de un gemelo digital en el tiempo? Bueno, en mi opinión, primero el escenario, es decir, esto trabaja en zonas con cierto reporte económico, pero estamos trabajando en medio natural, en el que es una inversión casi que a fondo perdido. Entonces, y luego hay una heterogeneidad tremenda, es decir, que nosotros podemos encontrarnos zonas escarpadas con las que determinados sensores no llegan y hay otras zonas en las cuales pues, es relativamente fácil levantar un gemelo digital que te permita luego pues, modelizar o... Yo creo que sobre todo es que tengas bien claro qué es lo que buscas. Es decir, no tienes por qué llevarte absolutamente todo. O sea, es verdad que el gemelo digital te permite empezar por un objetivo y luego abarcar otro sin tener que volver al campo. O incluso encontrarte cosas que es lo que a mí me parece potente, que no te esperabas siquiera. O sea, que el propio gemelo te enseñe cosas del medio que tú no controlabas, ¿no? Entonces, a nosotros, dentro de como preguntas cuáles son los hándicaps o cuáles son las principales barreras, en nuestro caso es el escenario. O sea, nuestro escenario tan heterogéneo como el medio natural es muy difícil de prever lo que te vas a encontrar y te tienes que chocar varias veces con distintas metodologías, distintas tecnologías que te llevan a conseguir al final llevarte lo que buscas. Yo, en este sentido, suscribo las palabras de mi compañero, haciendo hincapié en el hecho de que, por un lado, el medio es algo tremendamente complicado, pero por otra parte, otra cosa que también has dicho es el hecho de que hay que tener claro qué es sobre lo que queremos hacer un gemelo digital, porque nos podemos encontrar desde un extremo hasta el otro, desde, como ha dicho Adolfo, un gemelo digital que consista básicamente en una mera visualización de unos datos, o ni siquiera de los datos, simplemente una visualización 3D del entorno, y a esto le llamamos gemelo digital. Eso no es un gemelo digital, eso es una visualización 3D de un espacio. Hasta querer meter dentro de un menor o de una cantidad de dinero muy pequeña un gemelo digital que sea integral y que quiera abarcarlo todo. Eso también es absolutamente imposible, porque, por lo menos en nuestra experiencia, a día de hoy, y es algo sobre lo que he hecho hincapié anteriormente, lo que es necesario es la generación de consorcios que cada uno sea especialista en cada una de las diferentes áreas. Y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de la conservación del medio, de ¿qué gemelo digital vamos a querer construir? ¿Uno medioambiental? Pues contemos con consultores que tengan experiencia probada en el medio y que nos ayuden a definir los KPIs y a definir de qué manera podemos obtener las predicciones sobre los mismos. Y me gustaría hacer también una puntualización con respecto a el tema de no solamente la monitorización, sino también la predicción. Y me gustaría añadir el hecho de que creo que también es muy relevante y que esto a día de hoy todavía se ve muy poco en los gemelos digitales, que es la capacidad de simulación, no solamente de predicción. Porque al final un gemelo digital, en el momento en el que esté mucho más desarrollado, también tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, aunque empieza a haber mucho bombo y ya nos hayamos visto en 3 mesas redondas de gemelos digitales en los últimos 2 meses, la realidad está en que es una tecnología que es incipiente, que está todavía dando sus primeros pasos. Ahora mismo, con que haya una monitorización, ya es casi un gemelo digital. Pero la verdadera potencia consiste en entender qué es lo que está pasando, poder predecirlo y poder simular qué es lo que pasaría si se producen menos vertidos. ¿Qué es lo que en el contexto del Mar Menor? Si se producen menos vertidos, si tenemos una mayor afluencia de turistas, si tenemos una menor afluencia de turistas, si pasa X variable, si tomo esta política o si tomo esta otra. Y de ese modo, al final, nunca se va a ajustar 100% a la realidad. Pero si podemos generar esos modelos de simulación, podemos garantizar de alguna manera que las decisiones que estemos tomando estén fundamentadas en datos y que de esa manera pues se pueda mejorar esa toma de decisiones productivas. Claro, aquí, en cuanto al gestor del recurso, ¿no? Porque, totalmente. Y digamos la temática que nos ocupa hoy, ¿no? que son los recursos naturales en definitiva, ¿no? El disponer de esa posibilidad de planificación, que es la que te da la simulación, es una cosa fundamental. Para ello hacen falta datos que pueden ser públicos, datos privados, datos que vienen de la IoT. ¿Cómo se integra todo esto en vuestro caso? Bueno, en nuestro caso hacemos un esfuerzo, por encargo de la Consejería, hacemos un esfuerzo grande en la
captación de datos. De hecho, bueno, ahora con el tema de la inteligencia artificial, una de las cosas que dicen, vale, tenemos la capacidad de procesar muchas cosas, pero los datos están bien, los datos donde vienen, ¿cómo es la fuente de los datos? Eso es crítico. O sea, yo puedo tener un análisis de Big Data impresionante, pero si los datos están desordenados o van mal, pues la verdad es que es complejo. De hecho, nosotros estamos en el sector de la conservación. Yo soy biólogo, de hecho. Vengo de la parte de la conservación y no de la investigación, que tiene otros objetivos completamente diferentes. Llego, busco, valoro lo que sea, soy investigador porque he validado tal cosa. Nosotros no, nosotros tenemos un largo camino y nosotros vamos a estar ahí pendiente, ojo a visor, de si las tendencias de unos indicadores que nos marquemos van bien o van mal. A nosotros, cuanto más automaticemos eso y cuanto más sensoricemos eso, mejor nos va a ir, ¿no?, el trabajo. Y no solamente eso, sino que con los gemelos digitales también damos cumplimiento a uno de los grandes principios de la innovación, que es erra pronto y erra barato. Es decir, yo puedo, si lo tengo todo digitalizado, puedo hacer escenarios, como por ejemplo Javier estaba antes contando el tema de la distribución del lince y la conectividad del lince. Ahí va mucha información detrás y están valorando dónde van a soltar un lince antes de soltarlo. Para nosotros es importante, hacen análisis potentes y hacen escenarios que se parecen lo más posible a la realidad y modelizan para no jugar con los experimentos con caseros, ¿no?, como se dice. No vas a hacerlo con un medio ni con una especie como puede ser el lince ni esto. Entonces, para nosotros es crítico. O sea, es fundamental intentar hacer las cosas, o por lo menos las grandes decisiones, tomarlas con pruebas que te garanticen que no te vas a equivocar. Héctor. Desde nuestro punto de vista, al final, la labor de integración es una labor muy extensa en la que, como bien acaba de decir, no es solamente integrar, es preprocesar todos esos datos, saber que tienes un dato que pueda ser de calidad y que puedes trabajar sobre él. Entonces, al final, de dónde venga, nos da un poco igual. Lo importante no es tanto de dónde venga, sino tener como lo que llamamos desde el mundo de la investigación como el ground truth, que es con qué lo podemos comparar, que nos dice que efectivamente esos datos son de calidad, y establecer una serie de correlaciones entre esos datos, los que tenemos y los que no se ajusten, preprocesarlos y a partir de ahí establecer un proceso de normalización de todos esos datos para que podamos cruzarlos entre ellos, porque al final lo más importante, y también es todo esto que se está trabajando a través de los espacios de datos y tal, es la capacidad de interoperabilidad de todos los datos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, en ese sentido, desde nuestro punto de vista, el reto con respecto a la integración de los datos es un reto de preprocesamiento, análisis de la calidad de los mismos e interoperabilidad para poder aplicar todos esos modelos de inteligencia artificial. Ahí me has dado tú en un tema que me interesa muchísimo. Me voy a salir del guión, pero es que has tocado un tema que es el de la interoperabilidad de los datos. Y esto me lleva a mí al tema de la semántica y la ontología de los objetos que tratáis, ¿no? Estamos intentando, lo sabéis, en la normalización turística sobre todo, ir a una semántica común. ¿Eso os ha llegado a vosotros? ¿Lo aplicáis? ¿Tenéis en cuenta esa interoperabilidad para intercambio de datos y que sistemas diferentes puedan alimentarse de esa extracción de datos tan cara? Porque realmente... Bueno, lo hacemos y tenemos la obligación de hacerlo por la ley de transparencia. O sea que nosotros estamos trabajando y poniendo, porque las metodologías nuestras las tenemos, además de publicadas, normalizadas, porque además trabajamos con especies que se mueven, o sea que lo que nosotros hacemos tenemos que compartirlo y nos coordinamos con otras comunidades autónomas o incluso con otros países. O sea, bueno, tenemos un proyecto que se llama Indalo, un Life Watch, y ese se ha dedicado a hacer laboratorios, financiar laboratorios para valorar cosas tan importantes como el avance del tema del cambio global, ¿no? Entonces, ahí tienes desde un GPS que se le pone a un águila imperial y acaba en Namibia, hasta boyas como las que nosotros tenemos, precisamente para establecer un marco normalizado que luego vengan, pues está a disposición de la comunidad científica, que en un momento dado puedan utilizarlo para
¿Y responde a un estándar determinado de esta normalización que comentas? No en todos los casos. Es que piensa que yo te puedo hablar desde, o por lo menos en la agencia estamos trabajando desde características del suelo, contaminación lumínica, pasando por flora, fauna, hasta invertebrados. O sea, el abanico de actividades nuestras es amplísimo, que al final es lo que la Consejería nos está encargando, ¿no? Pero sí existen algunas normalizaciones por sectores, hay otros en los que no. ¿Y vosotros, Héctor? Nosotros, a nivel de los datos internamente, sí que trabajamos sobre la interoperabilidad de los mismos. Lo que pasa es que muchas veces es muy complejo que esos mismos datos se puedan aplicar en otro contexto y que sean 100% interoperables. Yo creo que por eso, y creo que en ese sentido, desde las autonomías y desde el Gobierno central se están inyectando muchos millones para poder desarrollar esos espacios de datos, con todas las convocatorias que están saliendo este año, con la nueva convocatoria de espacios de datos 2.0 que sale el mes que viene, justamente para esto. Nosotros, de hecho, estamos en 2 proyectos diferentes de espacios de datos con el objetivo de generar para cada uno de los entornos en los que se tiene que trabajar un espacio en el que la interoperabilidad sea básica y que se definan, porque eso es algo que me parece muy llamativo, que estabas comentando tú y que también comentabas tú, que hay una normalización, que es lo que tú has comentado. Realmente, más o menos está normalizado, pero depende de quién me lo pida, pues al final es como metros, pies. Te vas fuera de España y a lo mejor esos mismos datos no tienen el mismo sistema de medición. Entonces, lo que es importante es poder generar ese espacio de datos en el cual esté muy bien definido cuál es la normalización que se ha hecho, porque no hay, por desgracia, a día de hoy no existe una normalización universal, y a partir de ahí que sí que haya esa interoperabilidad, pero al final estamos, yo creo que tanto con los gemelos digitales como con los espacios de datos y todas estas nuevas tecnologías, estamos en un proceso muy incipiente. Entonces, hay que esperar a que se vaya desarrollando. Ahora mismo estamos mucho más con identificar cuáles son las problemáticas a las que nos estamos enfrentando y poco a poco pues iremos pasando al momento de solucionar todas y cada una de ellas. De acuerdo. Vuelta. Mira, aquí, Joan. Sí, un micro, por favor. Ahí va. Héctor. O sea, es que sustituye a José María, porque José María estaba en otra charla. Héctor, ¿habéis aplicado el concepto de gemelos digitales a proyectos en espacios naturales relacionados con la movilidad turística, con el acceso a espacios naturales? Correcto, temas en el del Mar Menor no, pero en el de la Laguna de la Mata sí que nos hemos centrado también en temas de control de flujos, ver exactamente por qué zonas pasa cuánta gente y de esa manera poder controlar los aforos. Porque claro, el problema está en que en una charla anterior he visto que estaban hablando también del control de flujos, pero lo estaban hablando mucho desde el punto de vista de para poder entrar en este sitio tienes que entrar con una entrada. Claro, cuando tú tienes una entrada es muy fácil controlar el flujo para poder entrar dentro de ese espacio, pero cuando estamos hablando de espacios naturales, esto es un problema muchísimo más complejo y eso es algo sobre lo que se está trabajando. El problema es que, evidentemente, si hay una persona que hay un sendero y decide ir por el medio de la montaña, pues es absolutamente imposible medirlo, con ciertos peros, porque hay veces en las que sí que, con algunas de las tecnologías con las que estamos trabajando, sí que podemos medirlo, porque no trabajamos tanto, o sea, hay diferentes maneras de medir los flujos. Se puede medir con cámaras, se puede medir con sensores infrarrojos, y nosotros, una de las tecnologías que estamos explorando actualmente y que nos está gustando mucho los resultados que están ofreciendo, es el tema de medirlo a través de dispositivos Wi-Fi, es decir, a través de los teléfonos móviles. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil y con un teléfono móvil, como con tema de privacidad y todo ese tipo de cosas, creo que no sorprende a nadie, que emite bastante más información de la que incluso nosotros nos pensamos. Porque incluso el teléfono móvil con el apartado Wi-Fi desconectado sigue emitiendo ondas para cuando tú le des a activar que pueda detectar la red de Wi-Fi a tu alrededor. Entonces yo esas ondas soy capaz de extraerlas, sacar una huella digital de que tú eres todo el tema evidentemente respetando la GPDR, es decir, no puedo saber que soy Héctor Fernández, pero sí que puedo saber que es mi móvil en particular el que está en este punto, de tal manera que podamos generar también la trazabilidad del camino que ha recorrido, también para no solamente
medir el flujo y poder hacer desde temas de como comentábamos antes, mejorar la sostenibilidad del destino, hasta temas de desestacionalización, porque eso también a día de hoy pues no queremos que solo se acuda en cierta época del año, sino que queremos que se acuda en diferentes momentos. Si tenemos una herramienta de control de flujos, podemos ver de qué manera generar diferentes campañas que promuevan esta desestacionalización. Y como último caso, también para temas de generación de comercio local. Es decir, saber exactamente la gente que va a cierto espacio natural, si tiene luego ciertos pueblos o ciertos comercios de ámbito local, que al final lo que nos interesa es que ya que hay turismo, ese turismo deje dinero en las arcas de los pequeños pueblos, sobre todo destinado a esos pequeños y medianos pueblos, ¿no? Porque al final está muy claro que en Valencia, Madrid, Sevilla, Bilbao se genera mucho negocio en torno al turismo, pero que también llegue a ese pequeño pueblo donde es mucho más difícil activar esa economía local. Me he ido un poco por las ramas, pero sí, también medimos temas de control de flujo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del público? Si no, seguimos con mi tanda. Ahí hay una pregunta. Sí. Si le podéis pasar el micro a la parte de atrás, por favor. Mira, mi pregunta también va para Héctor, porque me ha parecido entender, pero es que no sé si lo he entendido bien, que cuando estabais hablando del gemelo que habéis hecho en la Laguna de la Mata, habíais hablado de colocar micrófonos con inteligencia artificial. Correcto. Y en un momento dado has comentado que puedes escuchar lo que la gente dice. Me preguntaba un poco hacia la legalidad, ¿no? De qué dificultad, o sea, qué necesita alguien. O sea, cualquiera puede implantar un micrófono para escucharlo, qué tipo de permisos se necesitan, cómo se protege a los que van por ahí, porque a mí a lo mejor no me interesa que tú puedas escuchar. O sea, entiendo la utilidad del dispositivo para lo que se quiere, pero por otro lado me plantean ciertas cuestiones, entonces pues... La privacidad. El tema de privacidad es un tema muy importante, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, primero me gustaría hablar del tema de lo de la GPDR, porque al final todo el tema de la privacidad va asociado a la persona individual. En este sentido, cualquier cosa que analice unos datos y te diga lo ha dicho esta persona en particular, todo eso es completamente ilegal y eso no se puede hacer bajo ningún concepto. Entonces nosotros eso no es lo que hacemos, nosotros lo que trabajamos es con datos agregados. Es decir, yo analizo qué es lo que alguien está diciendo, que no sé quién es el que está diciendo algo al respecto. ¿La gente sabe que los estáis escuchando? ¿El qué? ¿La gente sabe que los estáis escuchando? Entonces, dentro de eso, lo que hemos trabajado a través del Parque de la Mata es poner un disclaimer dentro de los accesos al parque y todo ese tipo de cosas en las que se les avise de que se le está grabando a la gente. Pero me gustaría hacer hincapié en eso, en dos detalles. Uno, todo lo que estamos escuchando no se graba a nivel individual, es decir, no estoy sabiendo que X persona en particular está diciendo una cosa en concreto. Y segundo, que por lo que se le llama micrófono con inteligencia artificial es porque justamente por todo este tipo de cosas de privacidad, simplemente si yo estuviera grabando todo lo que tú dices y lo estoy transfiriendo toda esa información a una base de datos, podría haber alguien que interceptase ese mensaje y que pudiera hacer un uso de ello en el cual sí que pudiese encontrar que eres tú en particular la persona que está hablando. Entonces, esa inteligencia artificial en lo que se basa es básicamente en hacer todo el procesamiento dentro de la propia cámara, de tal modo en el que la información que yo paso es solamente aquella información que respeta la GPDR, que es posible de ser captada y que atiende a el objetivo de la colocación del micrófono, que es tema de perfil del turista y definición de la experiencia del visitante, y ya está. Y esa es la única información que se manda. No se envía todo el texto completo, sino los KPIs concretos que nosotros necesitamos. Jesús, vosotros trabajáis también con la gente, estáis con los medios, para el turismo, digamos, ¿cómo gestionáis esto internamente dentro de la Junta? O sea, ¿cómo os integráis con ellos, si lo hacéis? Bueno, la Junta, pues lógicamente gestiona los espacios naturales protegidos de Andalucía. Por parte nuestra hace el encargo de uso público. De hecho, hay compañeros por aquí que podrían hablar mejor que yo al respecto, pero sí se hacen
pues no solamente se habilitan equipamientos de uso público específico para dinamizar los espacios naturales protegidos, también se hacen pues colaboraciones con empresas privadas que en un momento dado son las que dinamizan la historia, se crean programas específicos pues para acercar a los escolares, a personas con movilidad reducida, etcétera, etcétera. O sea que a nivel de intentar dar a conocer y poner en uso público pues una serie de recursos que nos permitan pues acercarnos a nuestra naturaleza, teniendo en cuenta la gran superficie que tenemos de espacios protegidos en Andalucía, pues la verdad es que las ferias en las que yo he estado también trabajando, me di cuenta de que, bueno, que no lo debemos hacer tan mal cuando hay incluso modelos que nos copian en otras comunidades autónomas. Va por zonas también, es decir, aunque hay una estrategia general y común para toda la región, sí es verdad que hay zonas en las que tienen la posibilidad de sacarle mayor provecho y que en otras. Los espacios, cada espacio es un mundo. Me gustaría entrar en el tema pecunario. A ver, Pecunario. Pecuniario. Esto cuesta mucho, o sea, los sistemas que estáis construyendo tienen una inversión detrás muy fuerte. ¿Es un limitante para su desarrollo? ¿Y dónde estáis encontrando fuentes financieras para poder hacer este tipo de proyectos? A ver, en este caso, Héctor. Nosotros, la suerte que tenemos es que somos una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia. No me voy a cansar de hacer un poco la cuña publicitaria. En el sentido de que la principal fuente de financiación a día de hoy, sobre todo para pequeñas startups, como es nuestro caso, es principalmente a través de proyectos de investigación. Si no es a través de proyectos de investigación, es muy difícil encontrar el encaje, principalmente porque, como ya he dicho muchas veces a lo largo de la mesa de hoy, es una tecnología incipiente. Entonces, los pocos proyectos que están saliendo hacia adelante, pues, como es lógico y normal, se lo están llevando las grandes empresas, como por ejemplo ERRI, que está haciendo un trabajo muy bueno a la hora de desarrollar gemelos digitales, pero claro, es muy difícil competir con ellos en el mercado a la hora de obtener este tipo de licitaciones. Entonces, para nosotros principalmente es o a través de proyectos piloto, que sí que luego es la idea de tener un caso de éxito que luego puedas mostrar y que sea más fácil, pues como el ejemplo de... bueno, en concreto, la verdad es que tanto el caso de La Mata como el caso del Mar Menor son dos ejemplos de proyectos de investigación, uno a nivel europeo, otro a nivel nacional. Bueno, pero en algún momento tendréis que empezar eso a comercializar. En eso es en lo que estamos. Y la cuestión está en que a día de hoy sí que lo encontramos encaje a nivel comercial más a través de los diferentes módulos. Es decir, el módulo de control de aforos, el módulo del social sensing, el módulo de avistamiento de pájaros. Eso lo podemos encontrar. Lo que pasa es que, claro, la pregunta es un poco capciosa en el sentido de que, claro, gemelo digital como tal, es que esto es una opinión personal, pero yo creo que para una startup vender un gemelo digital es algo extremadamente complejo. Y vosotros, aparte de los fondos públicos, claro, somos pero fondos están también públicos. proyectos europeos, ¿no? Hay otros. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, los proyectos que desde el departamento nuestro de I+D llevamos a cabo, pues es un poco mezcla, desde, como comentaba antes, una fundación bancaria con la que hicimos un convenio que querían participar y las 5 primeras boyas del proyecto son de ahí. Luego hubo una segunda parte con proyectos de fondos europeos y luego la Consejería también nos aporta fondos para que ejecutemos los encargos y ahí metemos determinadas soluciones tecnológicas que llevamos a cabo. En el caso de nuestro departamento de I+D, ahí lo que tenemos es, de hecho hacemos una labor de auditoría tanto interna como incluso hemos también trabajado con algunas otras consejerías en las que nos dotamos de equipos para validar soluciones. Es decir, me vienen los compañeros del laboratorio y nos dicen, mira, estamos en una zona en la que queremos coger muestras de agua, pero bueno, logísticamente tenemos que coger un barco en Coria del Río, pero lo cogemos en Sanlúcar Barrameda, remontamos para coger una muestra de agua. Oye, ¿podemos hacerlo de otra manera? Pues mira, pues tenemos desde un dron de superficie que podría tomar muestra de agua o un dron aéreo que también podría tomar. Validamos esa solución, cuando vemos que los resultados son óptimos y les funciona, pues ya buscamos financiación, pues sea en fondos europeos, en fondos de inversión o lo que sea. Sí, en los entornos urbanos están surgiendo bastante, ¿eh? Lo digo, salimos un poquito de la temática del Congreso, ¿no? Pero muchas ciudades han empezado ya a levantar fondos
específico para construcción de modelos digitales. El tema del control de flujos turísticos en ciudades, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Y se está moviendo bastante. Opción a una última pregunta del público, si hay alguien que se anima. Si no, voy a hacer el cierre ya de la mesa y me gustaría que hicierais una reflexión a futuro, ¿no? ¿Qué esperáis de la tecnología? ¿Qué os gustaría, digamos, poder tener dentro, qué te digo yo, de 5 años? ¿Cómo visualizáis ese futuro? Bueno, yo creo que por un lado estamos en un momento tecnológicamente muy potente a la hora de procesar con tanto los asistentes como los agentes de inteligencia artificial, pero eso nos está llevando a un poco lo que estábamos hablando antes, la gobernanza del dato y la importancia del dato previo. Entonces, creo que nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el dato, porque ahora tenemos herramientas que antes no teníamos. Antes no podíamos sacar pliegues de proteínas, como han sacado los premios Nobel de este año, de física y de química, y como no lo tenía, ahora que tienen la herramienta dicen necesito más datos. Ahora sí puedo sacar cosas que quería. En este momento creo que vamos a tener una época en la que vamos a empezar a darle la importancia que se merece y a partir de ahí pues a correr. Creo que vamos a correr. Muy bien. Yo por un lado está lo que desearía. Lo que desearía es que los procesos de digitalización que se están llevando a cabo en España, yo creo que en los últimos 4 o 5 años se está haciendo una inversión muy fuerte para generar esos modelos interoperables, esos espacios de datos, esos gemelos digitales, que realmente haya una transformación digital acorde a el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Ojalá que eso sea así, porque creo que si unimos esa transformación digital con esa gobernanza del dato, con el desarrollo de modelos, tanto desde un punto de vista de inteligencia artificial como, que no hemos hecho demasiada mención al respecto, pero también es fundamental el tema de modelos físicos sobre los que poder basarse, porque de hecho hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es basarse sobre un modelo físico para luego ellos generar interpretaciones. Efectivamente. Entonces, en este sentido, si somos capaces de desarrollarnos en esa línea y ir solucionando las problemáticas que están ocurriendo a día de hoy y que estamos identificando claramente, y yo abogo mucho por la generación de consorcios fuertes, si cada uno es especialista en un área y entendemos perfectamente cómo hacer cada una de esas partes, es muy probable que podamos desarrollar lo que a mí me gustaría que en el futuro fuese, que es la capacidad de entender con perfecta profundidad qué es lo que ha pasado en el pasado y tener una explicación de por qué ocurre, estar en todo momento monitorizando lo que ocurre en el presente para poder generar alertas. En este sentido, pues tenemos un ejemplo muy claro que es el de la Dana de Valencia de hace un mes, y la necesidad de ese sistema de alerta temprana, y luego también la capacidad de predecir y simular todos los eventos que puedan ocurrir en el futuro. Y de ese modo estaremos mucho más preparados para el futuro que se nos viene. Bueno, ya sabe que Ametic es un gran sitio para contemplar todo ese tipo de networking y de contribuciones de otras empresas. Y precisamente tenemos un grupo de trabajo de lucha contra este tipo de acontecimientos y que se están uniendo muchas empresas y que evidentemente os invito a que participéis en él, ¿no? Pues espero que os haya aclarado bastante estos dos tipos de gemelos digitales. Ya habéis visto que hay una gran variedad de gemelos digitales que son complejos en función del fin que persigan, y que es una herramienta que os digo que está ahora mismo muy, muy en boga. Hay bastantes licitaciones públicas de gemelos digitales y se está viendo como una herramienta muy útil para la simulación, para la predicción, para la planificación de diferentes tipos de recursos y evidentemente los recursos naturales. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Héctor. Creo que he disfrutado mucho con vosotros. Espero que vosotros también. Sí, muchas gracias a vosotros por la contribución.